En esta segunda parte nos vamos a ocupar de los estudios microscópicos, teniendo en cuenta que la microscopía, como se dijo en la introducción, constituye un medio más o un instrumento más para el estudio de la patología. Ciertamente, uno de los instrumentos importantes, habida cuenta de que la interpretación de muchos de los fenómenos que hacen a la comprensión ya sea de la etiología, patogenia o evolutividad de las distintas enfermedades, pasan por modificaciones estructurales que son fácilmente puestas de manifiesto por la microscopía. En la práctica médica, los estudios microscópicos, ¿de dónde surgen? Surgen a partir de exámenes citológicos, como vemos en primer lugar la citología, segundo por extracción de material en lo que se denomina biopsias, en tercer lugar del estudio de piezas quirúrgicas, en cuarto lugar por estudios intraoperatorios y finalmente la necropsia o autopsia, que ha sido y es esta última de enorme importancia en el crecimiento de la patología y que se va a estudiar o se va a analizar en un video aparte. Entonces vamos a ver ahora cómo la citología, que es el primer punto que contemplamos en los estudios microscópicos, puede surgir en distintos aspectos. Puede haber citología exfoliativa, que está constituida por aquellas células que normalmente están descamando en distintos lugares del organismo. La más conocida de la citología exfoliativa es la obtención de material a nivel vaginal en el Papa Nicolau, es decir, la colpocitología, que permite el estudio de la detección de neoplasias y el estudio de la parte hormonal a nivel de ese lugar. El segundo lugar, la citología de secreciones. Las secreciones pueden ser o pueden producirse a nivel de distintos conductos y el material que surge de esas secreciones puede ser estudiado citológicamente. Otro lugar o otra forma de obtener preparados citológicos es por cepillados, cepillando a través de endoscopios, por ejemplo, el esófago o los bronquios, y obteniendo material celular de descamación por el pasaje del cepillo. Se pueden hacer también lavados de esos lugares. También se puede obtener preparados citológicos por el estudio de líquidos de cavidades, por ejemplo, la presencia de líquido en cavidad pleural o en cavidad abdominal puede, al realizarse la punción, obtenerse un líquido que contiene elementos celulares de gran valor diagnóstico. También se pueden obtener preparados citológicos a partir de improntas o sellados, luego de haber cortado un fragmento de tejido, se hace un sellado sobre un portaobjeto y otras formas existen para obtener preparados citológicos. Las biopsias pueden ser de distintos tipos: incisionales, cuando se obtiene un fragmento de una lesión, una biopsia de tipo incisional es el denominado punch, que es a través de un aparato que obtiene una muestra circular de aproximadamente 3 milímetros, se obtienen fragmentos o muestras de piel para luego ser estudiado microscópicamente. Las biopsias escisionales son aquellas que escinden o resecan toda la lesión con un margen determinado. Luego tenemos las punciones biopsias, la punción aspiración y la punción con aguja fina, que estos son métodos que se combinan o combinan también con el estudio citológico. Este último, la punción con aguja fina, ha tenido un gran auge en los últimos años, ha vuelto a crecer como un método diagnóstico, puesto que permite, como vemos esquemáticamente representado acá, la obtención con una jeringa y una aguja fina, en este caso una lesión que se ve que está inmediatamente por debajo de la piel, es decir, una lesión fácilmente palpable, permite obtener muestras que van a ser utilizadas con fines diagnósticos, y estas muestras son obtenidas por un método de aspiración. Ahí vemos representado cómo del material obtenido se pueden hacer dos cosas:
un portaobjeto tiene lo que va a corresponder a la parte celular, que se fija en alcohol 96 y que luego va a ser coloreado por distintas técnicas como hematoxilina eosina o Maillebois o Papa Nicolau, y si existen fragmentos de tejidos, o quedan en la aguja fragmentos de tejido sólido, se puede fijar en buen y se procesará con las técnicas habituales histológicas. El preparado que estamos viendo corresponde a una de esas punciones con aguja fina, donde se ve que el material está formado por glóbulos rojos, por hematíes, y por células sueltas, es decir, que el análisis que uno va a hacer acá es de naturaleza citológica. Las células están, como vamos a ver a mayor aumento, entre los hematíes, formando o estando en forma aislada o constituyendo grupos, pero siempre son elementos celulares que pueden ser analizados fácilmente debido a la falta de cohesión o a la separación de cada uno de estos elementos. Como vemos acá, esto corresponde a una punción de una lesión palpable y vemos que están formados por células con escaso o poco citoplasma, con núcleos de distinto tamaño, la mayoría de ellos grandes, algunos de los cuales tienen algunas escotaduras, tienen nucleolos relativamente prominentes, es decir, que son células de naturaleza linfoide. La aplicación de esta técnica permite entonces, a través de un método sencillo, rápido y económico, identificar la naturaleza de la lesión que se quiere estudiar por este método diagnóstico. Otra de las posibilidades para obtener los preparados histológicos es los que se obtienen del estudio de las piezas quirúrgicas. En ese sentido, las piezas quirúrgicas deben tener una necesaria sistematización para su estudio, como luego vamos a poner en un ejemplo. Es muy importante, previo a la iniciación del estudio de una pieza quirúrgica, tener los debidos datos clínicos quirúrgicos del caso en particular. Se debe tratar de establecer una buena correlación con las imágenes prequirúrgicas, ya sean radiológicas, tomografía axial computada, ecográficas, endoscópicas, etc. Es decir, es muy importante que la pieza operatoria sea analizada teniendo en cuenta todos los datos de imágenes previos. Cuando uno tiene en fresco la pieza quirúrgica, debe analizar la posibilidad de algún estudio intraoperatorio, si es aconsejable o no realizarlo. Debe tener presente que ese es el momento adecuado y justo para obtener o separar material para ciertas técnicas especiales, como pueden ser técnicas bioquímicas, cromosómicas, si se quiere estudiar algún agente infeccioso en particular, algún estudio histoquímico, receptores hormonales, microscopía electrónica, hacer una fijación adecuada de un fragmento de material, etc. Y el último paso, entonces, es el estudio y documentación de la pieza en fresco y fijada para una adecuada obtención posterior de los preparados histológicos, como vamos a ir analizando ahora punto por punto. Observamos entonces en este caso, tenemos la radiología previa con una pérdida de sustancia a nivel prepilórico en un estómago. En la endoscopía se observa esta misma pérdida de sustancia. Con todos esos datos previos a la operación, nos llega la pieza de gastrectomía, se abre la pieza de gastrectomía según técnica. En este caso en particular se está abriendo por curvatura menor porque la lesión está ubicada en curvatura mayor. Lo importante es seguir una sistemática, observarlo como observamos acá con la lupa para tener un mayor aumento de la lesión. Es importante remarcar cómo se ve el color de esta pieza quirúrgica en fresco, que ya se charló este tema o se mostró este tema en la parte macroscópica, porque la coloración esta se pierde, como vemos, luego de la fijación formólica, luego de las 48 horas de fijación formólica.
Para que esta pieza quirúrgica tenga una adecuada fijación y no se modifique en su forma, se la estaquea en cartón, como se está viendo ahí, se saca ese cartón luego de la fijación. Se pueden hacer fotocopias de esta pieza quirúrgica que son interesantes para poder marcar después el sitio donde se van a proceder a extraer los fragmentos de tejido que se van a incluir para estudiar histológicamente. Acá estamos viendo cómo se están marcando los tacos, las distintas zonas que se están separando para hacer el estudio histológico. Vemos cómo los separamos y numeramos cada uno de estos tacos. La observación de los mismos de perfil son sumamente interesantes, puesto que permiten definir la profundidad de la lesión, el sitio justo y la profundidad de la lesión. Y luego cada uno de estos fragmentos, o los fragmentos que nosotros querramos estudiar histológicamente de todo este material, se lo pinta en la cara que va a ser ofrecida a la navaja para su corte histológico, se lo numera adecuadamente y se lo coloca en las cápsulas que van a ir al procesador automático para la inclusión en parafina, y luego de la inclusión en parafina los cortes histológicos y la coloración con distintas técnicas, como estamos viendo finalmente acá, que es la imagen histológica de los distintos tacos que incluimos en la pieza quirúrgica anterior. Para el estudio de los preparados histológicos que se van a ir viendo en el transcurso del curso de patología, debemos seguir una sistematización que es muy importante tenerla en cuenta en todos sus puntos, porque va a permitir llegar a conclusiones correctas. El primer aspecto cuando uno analiza un preparador histológico es obtener o tratar de buscar el diagnóstico de órgano. Fundamentalmente vamos a ver ejemplos de órganos huecos y órganos macizos. El segundo aspecto que uno va a considerar en un preparador histológico es el diagnóstico de la lesión que tiene en ese caso particular. Una vez analizado ese punto, tendrá una impresión o logrará una impresión o conclusión diagnóstica, establecerá en base a los conocimientos que tiene sobre el tema diagnósticos diferenciales con otras patologías u otras alteraciones que puedan parecerse a la que uno está analizando, y establecerá comentarios con respecto a cada caso en particular. Para ejemplificar cómo se debe seguir esta secuencia sistemática o esta sistematización en el estudio de preparados histológicos, vamos a empezar con este preparado que corresponde a un órgano hueco, a un estómago, para seguir la línea que habíamos observado en el estudio macroscópico de la pieza quirúrgica. Este es un órgano hueco, acá tenemos la luz del órgano, vemos que está revestido por una mucosa que la estuvimos viendo desde la superficie, que está en este sector, hasta la profundidad que lo vemos en esta parte, donde aparece una capa muscular. El espesor de esta lámina mucosa, o de esta mucosa, está formado por glándulas que vemos que se hallan revestidas por células de citoplasma claro, como lo vemos en este aumento mayor, es decir, que tienen un contenido secretor. Los núcleos de estas células de citoplasma claro se hallan ubicados en posición basal. Acá vemos los núcleos con su polaridad bien conservada a nivel basal, y el citoplasma de las células, que son citoplasmas claros. Es decir, que volvemos al aumento panorámico, y tenemos un órgano que se haya revestido por una mucosa constituida por elementos glandulares. Por debajo de esa mucosa vemos una capa muscular e inmediatamente una capa de tejido conectivo. Esta capa muscular, que está por debajo de la mucosa, corresponde entonces a una muscular de la mucosa.
por debajo de ella una capa de tejido conectivo y luego de esta capa de tejido conectivo una nueva capa de tejido muscular con elementos fibrilares entrelazados, doble capa de tejido muscular y nuevamente una capa de tejido conectivo que corresponde a la zona de la serosa. Es decir, que analizando histológicamente las distintas partes de este preparado corresponde a una víscera hueca, un órgano hueco que tiene capa mucosa con elementos glandulares, muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. Volvemos hacia la parte de la luz del órgano. Todos estos elementos nos permiten hacer el diagnóstico de estómago. El espesor de esta mucosa, que tiene, como dijimos, un epitelio de revestimiento superficial y estructuras glandulares, si continuamos el análisis o lo seguimos observando, vamos a ver que bruscamente desaparece todo el espesor de la mucosa. Desaparece el espesor de la mucosa y también parte de la submucosa, a expensas de una pérdida de sustancia, es decir, hay un sector donde el tejido desaparece. Continuamos viendo el fondo de esa lesión o pérdida de sustancia y llegamos al otro borde, es decir, que lo que observamos fue los dos extremos de una pérdida de sustancia, y dicha pérdida de sustancia se halla en la parte correspondiente al fondo, constituida por un material que es un material que, analizado con mayor aumento, se nos muestra como un material necrótico, y con más aumento aún vemos que tiene numerosos leucocitos, sobre todo polimorfonucleares, que ustedes ya pueden observarlo en estos lugares. Es decir, que hay un fondo constituido por material necrótico leucocitario. Por debajo de este sector necrótico leucocitario existen elementos vasculares que se hallan dirigidos en forma perpendicular a la zona correspondiente al fondo de esta pérdida de sustancia. Por debajo de estas estructuras vasculares se observa una zona de fibrosis, elementos vasculares con paredes modificadas y luego la capa serosa también con modificaciones a expensas de una marcada fibrosis. Es decir, que si observamos nuevamente este preparado en forma panorámica, la lesión fundamental está dada por una pérdida de la sustancia, que toma todo el espesor de la mucosa, la muscular de la mucosa y parte de la submucosa. Esto es una úlcera gástrica en actividad. Esa es nuestra impresión y conclusión diagnóstica. Siempre que se estudie un preparado histológico debe seguirse este tipo de sistemática adecuada para poder arribar a una conclusión o una impresión diagnóstica. Ahora nos vamos a referir a un órgano macizo que, como vemos, está constituido por una serie de trabéculas, de células que se disponen en forma radiada a partir de una vena central, que es la que estamos observando en este lugar. Lo vamos a ver esto a mayor aumento. Vemos que a partir de esta vena central
surgen en forma radiada trabéculas celulares, las cuales se dirigen hacia estos sectores que, si lo observamos a mayor aumento, vemos que tienen elementos ductales revestidos por epitelio y estructuras vasculares. Vamos a volver a un aumento más panorámico. Vemos otra vena central, las hileras celulares que se dirigen hacia otro de estos espacios. Seguimos recorriendo y observamos entonces la vena central nuevamente, las trabéculas y la presencia de otro de esos espacios con estructuras ductales y elementos vasculares. Esto permite hacer el diagnóstico de hígado, correspondiendo esto a un espacio portal, estas las trabéculas de Remack y esto lo que corresponde a la vena central. Una vez realizado el diagnóstico de órgano, si recorremos en forma panorámica el preparado histológico, vamos a ver que existe una lesión fundamental, que es la presencia de un pigmento que se distribuye regularmente rodeando o en relación directa a estas venas centrales del lobulillo. Como vemos acá, se repite acá la acumulación de este pigmento en relación a la parte de la vena central del lobulillo. Si esto lo observamos a mayor aumento, vamos a ver de que este pigmento de color verde amarillento se ubica dentro del citoplasma de las células hepáticas y dentro de las células de Kupffer. También se observa la presencia de este pigmento en algunos de los canalículos o capilares biliares, como es lo que estamos observando en esta parte del preparado. Es decir, que existe una distorsión de los elementos celulares por acumulación de un pigmento con un color determinado, que en este caso lo interpretamos como pigmento de naturaleza biliar, en un preparado que tiene una éstasis o una colestasis distribuido fundamentalmente en relación con la parte central, con la vena central y con la parte media de los lobulillos hepáticos. Esta sería entonces la forma de analizar este preparado, que corresponde a una víscera maciza, en este caso hígado. Luego del estudio detallado de los distintos aspectos histológicos, se puede entonces arribar a una conclusión diagnóstica e iniciar el estudio de los distintos diagnósticos diferenciales que se pueden imaginar en base a estas alteraciones estructurales. Una de las primeras cosas que uno tendría que realizar en este preparado es la aplicación de técnicas especiales para corroborar o para asegurar la naturaleza exacta de esta estructura o de estos elementos pigmentarios que se han acumulado dentro de las células hepáticas y dentro de las células de Kupffer. La aplicación de técnicas especiales es un elemento fundamental en el estudio de los preparados histológicos
y finalmente en el estudio de la patología. Cada una de las técnicas que se utilicen, las más comunes como el tricrómico de Masson, el PAS, el retículo, etcétera, tienen una precisa indicación. A partir del estudio de un preparado histológico con hematoxilinosina, uno puede ir sugiriendo o imaginando o indicando las distintas técnicas especiales que van a ser necesarias para corroborar nuestra primera impresión referido a las alteraciones estructurales que estamos viendo con el preparado de hematoxilinosina. En los últimos años se han desarrollado una serie de técnicas que corresponden a las técnicas inmunohistoquímicas, que son técnicas de alta sensibilidad y especificidad y que han cambiado de alguna manera fundamentalmente el estudio microscópico y el estudio de la patología en general. Estas técnicas de inmunohistoquímica se basan en la localización de componentes, de todos los componentes celulares, sus productos y de agentes infecciosos que puedan estar dañando los elementos celulares. La base de estas técnicas es que utiliza la naturaleza antigénica de estos materiales, de todos los componentes celulares, de sus productos y determinados agentes infecciosos. Esta capacidad antigénica que tienen estos materiales hace que desarrollen anticuerpos, se pueden desarrollar antisueros que permiten su visualización por reactividad enzimática, y eso lo hacen a través de precipitados coloreados que son fácilmente observados con la microscopía óptica. Insistimos que estas técnicas son de elevada sensibilidad y especificidad. A modo de ejemplo, vamos a ver en dos preparados histológicos cómo la naturaleza de ciertas sustancias puede ser identificada fácilmente desde el punto de vista histológico con la microscopía óptica. En este preparado lo que se tiñe es un filamento intermedio de la célula, que es la queratina, la citoqueratina. Como nosotros sabemos que lo que utilizamos acá fue el antisuero correspondiente, todo lo que se tiñe con este color marrón corresponde a queratina. Por lo tanto, acá lo vamos a ver a mayor aumento, podemos asegurar la estirpe o el linaje celular de estos elementos que se han teñido positivamente para la queratina, es decir, la naturaleza epitelial de estos elementos celulares. En otro ejemplo, vemos un preparado histológico con la tinción hecha para la proteína S100 que nos permite marcar definidamente la presencia de los filetes nerviosos que se tiñen positivamente para esta proteína, para la proteína S100, dándonos la exacta naturaleza o el linaje de estas células que estamos observando ahí positiva con esta técnica de inmunomarcación. Hay una gran variedad que diariamente aumenta de este tipo de anticuerpos que permiten identificar entonces con alta sensibilidad y especificidad los distintos componentes celulares, sus productos y agentes o distintas noxas infecciosas. Esto es sumamente importante en el diagnóstico histopatológico. En los últimos años se han desarrollado una serie de nuevas técnicas, muchas de ellas relacionadas con la cuantificación del ácido desoxirribonucleico. Este se puede determinar a través de técnicas de microespectrofotometría, citometría de flujo y analizador de imágenes. Estas dos últimas técnicas, la citometría de flujo y el analizador de imágenes, están cambiando el rumbo de la patología en algunos aspectos por su importancia como método de estudio. Por ejemplo, en la citometría de flujo, lo que se utiliza son suspensiones celulares, las cuales, utilizando colorantes fluorescentes, pueden ser movilizadas a través de tubos capilares de vidrio, de cuarzo. Estos tubos están en el recorrido de un haz de luz de longitud conocida y
al medir la fluorescencia generada por el movimiento, la movilización de estas células dentro de estos tubos, se puede determinar las concentraciones parciales y relativas de estos elementos y distribuirlos o observarlos en histogramas. Por otro lado, el analizador de imágenes, a través de una imagen óptica celular, la transforma en valores numéricos que forma una imagen digitalizada y que con la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos, puede obtener resultados definidos con respecto a los componentes de las mismas. Estas últimas dos técnicas, sobre todo la citometría de flujo y el analizador de imágenes, tienen una gran importancia y serán analizadas en un video aparte junto con la microscopía electrónica, que son técnicas de utilización en patología y que merecen ser conocidas en profundidad.